¿Se escucha ahí? ¿Sí? Digan que sí. Bien, Sí. bien. Yes, ¿Me Monteagudo. escuchan? Digo que eh, Más para recio, mí Alberto, que no te escuchamos. no me escuchan. Muy bajito, muy poquito. No, ahí no. Ahí apagaste el micrófono. ¿Ahora? ¿Ahora me escuchan? ¿No? Ahora sí, pero habla más Bueno, recio. bien, bien, bien. Vamos a hablar más fuerte. Digo que el tema de hoy vino un poco por conversación. Es decir, cuando me invitan a hablar, me decían, yo no te pido una cosa particular de la que tengas que hablar. Habla, punto. ¿Qué pasó? Yo decidí hablar junto con el que me invitaba sobre el movimiento de cursillos. Claro, que hablar sobre el movimiento de cursillos, el movimiento tiene unos momentos hoy que no son de lo más lindo, pero si uno mira retrospectivamente, se nota que siempre el movimiento ha ido más y mejor. Ha ido a más y mejor, que sería más o menos como es el título de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que yo vaya a compartir es algo de mi experiencia de vida y fundamentalmente por cosas que busqué, por la verdad que sigo buscando. En realidad, no me resulta fácil hilvanar mi relación con todo aquello que tiene que ver con los comienzos del MSC. Pero sí recuerdo cómo empezó todo. Yo escuchaba hablar de Eduardo y escuchaba hablar cosas de Eduardo que a mí me venían muy bien. Y tuve la oportunidad de viajar allá por el año 84 a Europa. Fui con un hermano, fui con Alicia, con la que estamos casados desde hace 56 años, y con mi cuñada. La idea era conocer a Eduardo. Mi idea era conocer a Eduardo. Quería escucharlo. Yo tenía algunas dudas con respecto al movimiento. Hacía ya 7 años que había hecho cursillos. Yo hice mi cursillo en el año 1977. Y tenía ansiedad, tenía ganas de saber más de lo que yo sabía, porque había cosas que no me cerraban. Es real que cuando lo conocí a Eduardo, todo empezó a caminar por unos carriles mucho mejores. Me convencí de muchas cosas que sentía, pero que no me atrevía a comunicar, a transmitir, a compartir. Claro que todo eso llevó su tiempo. Empecé a compartir aquello que yo había vivido con Eduardo en su casa, porque lo grabé. Y lo pude compartir primero con un grupo de amigos muy cercanos, de mi reunión de grupo, y después con otros de aquí, de mi lugar, de mi diócesis. El tiempo fue pasando. Yo creo que fui creciendo porque también continué buscando. Y en esa búsqueda que siempre me mantuve, fui descubriendo algunas cosas interesantes para mí y creo que son las que voy a intentar de compartir ahora con ustedes. Yo recuerdo muy bien cómo empezó Eduardo en toda su trayectoria. Eduardo empezó en toda su trayectoria con relación después, cuando él no sabía nada, con los cursillos, pero no sabía nada de los cursillos. Pero él empieza con algo que es relacionado a posterioridad con los cursillos. Y esto fue en su servicio militar. Esos amigos, esos compañeros de milicia, le empezaron a inquietar. Por eso está aquello de les pesa la ley o ignoran la doctrina, como él se preguntó y concluyó que lo que ignoraban era la doctrina. El tema es que Eduardo quiso empezar a buscar dentro de estos personajes, personas, por qué vivían lo que vivían. Y se daba cuenta que en el fondo,
todos los hombres son iguales. Es decir, que había cosas buenas en esa gente que vivía una cosa totalmente diferente a la que él había vivido durante gran parte de su vida. Él era de una familia cristiana, por lo tanto, había cosas que no coincidían con lo que él vivía, pero él se daba cuenta que había mucho, pero mucho bueno en esa gente también. Entre esas cosas, en el tiempo actual, yo creo que lo que divide hoy al movimiento es algo que viene de una manera u otra desde los comienzos. Entre otras, en el tiempo actual, yo creo que uno de los inconvenientes se presenta, porque estamos unos que afirmamos todo lo que queremos, todo lo afirmamos en el carisma fundacional del movimiento. Es decir, que para evangelizar en este tiempo nos basamos en el carisma inicial del movimiento. Y otros que van por otra vertiente, ignorando el carisma del movimiento en sus comienzos, como si hoy tuviera que ser otra cosa. O hay que adelantar este carisma que queda un poco fuera de tiempo, cosa que es totalmente fuera de lugar. Bueno, el Papa viene repitiendo constantemente sobre estos temas, así que hay fundamentos para que nosotros podamos mantener lo que estamos pensando. Quiere decir que el carisma inicial, el carisma fundacional, hoy sigue totalmente vigente, como lo dijo el Encuentro Mundial del 97, pero además sigue vigente porque habemos algunos que nos ocupamos y lo tratamos de vivir. Creo que hay varios aquí que lo viven. Con esto quiero hacer un vistazo hacia el ayer, de cara al ayer. Lo que voy a compartir aquí para iniciar lo que estamos viendo son 4 puntos según mi punto de vista, pero creo que más de uno también lo debe compartir. Esos 4 puntos iniciales que se dan en la vida de Eduardo al incorporarse a la acción católica, no, se dan antes. Es decir, cuando él se incorpora a la acción católica ya iba viviendo esto que voy a comentar corto, rápido. Uno de los puntos es el que acabo de decir, de Eduardo en su servicio militar. Pero el punto siguiente se da en el año 40. En el año 40, Eduardo conoce, vamos a decir, un escrito, un documento que el Papa había realizado pidiendo evangelización calle por calle, vereda por vereda. Cuando Eduardo se entera de esto, se vuelca abiertamente a avanzar con una especie de idea, de estudio. Él leía mucho, Eduardo leía mucho, y él pensaba que todos esos compañeros de la vida cuartelera eran buena gente en el fondo. Lo que pasa es que había que transmitirle que Dios los ama. Y él pensaba, ¿cómo me van a entender totalmente esta gente con todas sus vivencias? Él tenía que hablar de a uno, porque de varios no podía. Entonces empieza a buscar y a buscar y a buscar. Este tema que le pide el Papa a los cristianos prácticos, a Eduardo lo conmueve. Y entonces él empieza a buscar con mayor profundidad. Leía mucho. Leía libros de muchos autores de esa época que se decían que estaban en la cresta de la hora. Rahner, el Padre Plus, los esposos Jake y Rey Samaritán. Bueno, mucho de esos libros él sentía que le daban una visión del cristianismo que era necesaria continuar poniendo en práctica. Entonces, uno de los temas que él ya tenía en sí mismo, que era la de leer, empezó a compartirlo de a poco con un grupo de amigos. Él con la Acción Católica no quería saber nada. Pero había algunos que lo conocían, lo veían siempre con un libro bajo el brazo, siempre contento,
y poco a poco lo fueron interiorizando y lo fueron incorporando con el beneplácito de Eduardo, pero siempre con algunos resquemores. Él entraba en la cosa de la acción católica, pero con algunos resquemores. ¿Qué pasó? El tiempo fue encargándose de que esos amigos que ya estaban incorporados en la acción católica le pidiera que hiciera un cursillo. Los cursillos empezaron por ahí por el 41. Eduardo ya venía bastante avanzado con su experiencia cristiana porque desde niño la venía viviendo. ¿Y qué sucedió? Lo invita a uno de estos amigos a hacer un cursillo. Eduardo, que ya tenía mucho avanzado su estudio del ambiente, entra en ese cursillo y encuentra lo que tanto buscaba: cómo llegar a esta gente calificada de distanciados o de alejados dentro de lo que se puede llamar la gracia o de la iglesia. Conclusión, Eduardo encontró ahí lo que él no podía tener hasta ese momento. Cuando hace su cursillo, él se da cuenta de que había mucho, pero mucho en esa gente que practicaba los cursillos. Él consideraba que tanto los que estaban cercanos al cristianismo y tanto los que no lo estaban podían ir avanzando con ideas, con formas, hacia un mejor vivir. Él lo que tuvo inicialmente era todo fuera de la acción católica hasta que se incorpora. Cuando se incorpora, ya habiendo pasado un trayecto medianamente importante, se incorpora a la acción católica y hace ese enlace con una idea de poder llegar a más personas de las que él hasta ese momento llegaba. Él consideraba que un lugar cerrado como el que había vivido, un lugar alegre como el que había vivido, era muy posible para fortalecer la experiencia, la vida de los alejados juntos con los cercanos. Por lo tanto, lo del Papa para él había sido tan importante y en el año 43 termina con su tema y lo desarrolla públicamente para todos. Para todos me refiero que lo hizo público. Pero había algunos amigos de él que sabían del tema, que lo conocían, porque juntos estudiaban, buscaban, leían esos mismos libros que Eduardo venía leyendo. Estos eran sus amigos, vamos a decir, los que componían la primera reunión de grupo. Ahí estaba Rullán, ahí estaba, eran 4 en total. De Rullán me acuerdo mucho porque Rullán fue el que inició la numeración de los cursillos. Él fue el que lo propuso. Estaba Jaime Ritor, estaba José Ferragut y estaba Eduardo. Ese grupo, esa reunión de grupo, esa primera reunión de grupo, es prácticamente la que inicia los cursillos. Salvo uno de ellos, justamente Rullán, que no participó en el primer cursillo, no participó en el del 44. Los otros sí. Esto surge también de alguien que lo cuenta, porque lo cuenta directo. En historia lo cuenta Miguel Sureda, de quien sabemos que Miguel no la conoció leyendo, la conoció por su cercanía con Eduardo y los iniciadores. Él las conoció en directo por la palabra de Eduardo y de otros que iniciaron esto. Miguel, en ese sentido, no podía haber dudas de que lo que está diciendo estaba fundamentado. Ese fundamento de esos iniciadores estaba en la doctrina de Cristo, que es la que definió la mentalidad. La doctrina de Cristo definió e impregnó la mentalidad de los dirigentes que iniciaron los cursillos con rollos estructurados antes del primero de la historia.
Asimilada esta doctrina y experimentada en sus diversos resultados, faltaba solo el troquel con el que modelara a cuantos fuera posible, inyectándoles el vigor y la fuerza renovadora del ideal pleno del cristianismo. Y este troquel fueron los cursillos, pero mucho antes de comenzarse sus realizaciones concretas, estas ideas habían hecho una doble y esencial aportación. Habían definido e impregnado la mentalidad de los dirigentes y el cuerpo de doctrina que formaría el contenido de los rollos fundamentales del cursillo. Como dijimos, todos estructurados también antes de celebrarse el primero. Esto, que ya por 1943 se perfilaba por el estudio del ambiente, que sería la plataforma de todo lo que vino después, en diciembre de ese año del 43, Eduardo fue nombrado ya en ese momento presidente a central de los jóvenes de Palma de Mallorca. El espíritu, su carisma, invadía el naciente movimiento apostólico de los jóvenes de Mallorca. Dicho de otra manera, eso fue lo previo al cursillo del 44. En el 44 fundó en Mallorca los cursillos de cristiandad, celebrando el primero de la historia, compartiendo su rollo estudio del ambiente. Esto ocurrió dentro de un cursillo de jefes de peregrino, el quinto. ¿Qué pasó? Eduardo lo pensó, dijo, si yo me pongo a hacer esto como nuevo y lo hago por otro lado, es decir, por fuera de lo que está instituido, no me lo van a permitir. Ahí empezaron los cursillos. Luego hubo, después de este cursillo del 44, hubo 4 cursillos más. Eduardo a veces decía que eran 5, pero en sí quedó 4 cursillos más, uno en el 46, uno en el 46, uno en el 47 y 2 en el 48. Todo esto venía en marcha. Todo esto venía muy pensado, no nació de la nada el movimiento cursillo, muy reflexionado. Y ese cursillo se empezó el día 19 y terminó el día 23. Hay algunos que dicen que empezó el 19 afirmativamente y que llega hasta el 23 porque el día que se terminó, que fue el 22 a la noche, estaban cansados y se quedaron a dormir y la clausura se hizo al día siguiente. Muy bien, hasta acá estamos ya con el primer cursillo. Ahora, yo les voy a compartir brevemente que después de toda esa entrada previa a la acción católica, y las cosas que ya Eduardo vivía antes de incorporarse a la acción católica, ahora vamos a proponer un poquito, mirar que si nació en el 44, es evidente que había una presencia del arzobispo Miralles. Es decir, nace pero ¿qué pasaba? Eduardo tenía mucha relación con el arzobispo Miralles, pero ¿qué pasaba? Estaba muy enfermito y ya era muy mayor. Entonces, a él le costaba mucho aceptar que no le pusieran ayuda. Él pretendía una ayuda que Miralles, lamentablemente, ya por los hechos de la edad, no le podía ya brindar como quería Eduardo. Pero es importante tener claro, entonces, de que Hervás se incorpora recién en el 47. Es decir, lo nombran obispo adjunto en el 46, pero llega a Mallorca recién en el 47. Los cursillos van avanzando en su trayectoria. Claro, siempre, se hace el primer cursillo en una casa.
Se va avanzando con lo que se puede. Para comer mismo tenían un montón de dificultades. ¿Por qué? Porque no tenían una mayor colaboración, era una cosa realmente nueva. Incluso los sacerdotes, para entrar y participar de un cursillo, le dieron muchas vueltas porque una cosa nueva que nadie conocía, con unos argumentos de ir a ciertas personas que en ese tiempo los alejados no estaban en la mente de casi nadie. Entonces, empiezan en el 44, en el 45 Eduardo participa como rollista en el tercer cursillo de adelantados, y su rollo fue también, nuevamente, el ambiente en que se desenvuelve el apóstol, así se llamó. Ese sería en ese tiempo el rollo del estudio del ambiente con otro nombre. También en diciembre de 1945, Etapas de un peregrinar, es un tema que le piden al padre Gallá. El padre Gallá ya en ese tiempo estaba muy cercanito a los jóvenes. Es más, fue director de Proa y también fue director en el sentido espiritual de cuando empieza a arrancar la escuela de dirigentes, que arranca allá por el 46. Es conocido que los iniciadores del MSC son seglares. Es conocidísimo, pero por ahí alguno todavía piensa de que no. Bueno, habrá que aceptar que hay otros pensamientos, pero sí, está muy comprobado por muchos lugares distintos y documentado. Las ideas fundacionales son laicas. Es conocido que los seglares iniciadores tuvieron un guía, Eduardo Bonín. Como sabemos, en agosto del 44, el primer cursillo. Eso ocurría durante los últimos años del pontificado del último prelado mallorquín, sentado en la sede que le llaman así allá, creo yo, más o menos como Majoricensis. El arzobispo, el señor doctor Joseph Miralles y Esber, falleció, según tengo yo constatado, el 22 de diciembre del 47. Los iniciadores, reconocidos por Eduardo, existieron. Otros, pero los reconocidos, los que él considera que fueron propiamente los iniciadores, son con él 7. Vamos a ver, Eduardo fue el primero que lo dijo, pero también hay otros que lo han dicho y lo han reconocido. Esos 7 son merecedores de que algunos que por ahí no lo saben, lo sepan. Son ellos, el arquitecto José Ferragut, Juan Mir, Jaime Ruitor, el abogado Andrés Rullán, Bartolomé Ruitor, el profesor Guillermo Estarellas. Todos ellos, junto con Eduardo, que sobresale como el fundador del movimiento de cursillo de cristiandad, los que lo comenzaron. Esto está certificado por muchos lugares, documentado por muchos lugares. No vale que nos quedemos en ese tema. Creo que después de esta introducción me lleva a que hable un poquito de lo que pasó en agosto del 46. Porque en agosto del 46 fue un tiempo muy particular. Y fue un tiempo muy particular porque indicó que ya cursillos recién empezados tenían calumniadores. En un cursillo de dirigentes que se hizo en Palma de Mallorca, pero venían desde la zona de Terraza, es decir, de afuera, es decir, dirigentes de la zona de Tarrasa, de la Unión Diocesana de Barcelona, organizaron, hicieron un encuentro de dirigentes en Mallorca. Y allí, nuevamente, Eduardo pone en conocimiento, prácticamente habla él de otra vez el estudio del ambiente, su estudio del ambiente. Pero aquí con otro título, técnica apostólica.
Y allí denuncia los ataques que otros hacían al singular apostolado que con su estudio y acción provocaba una movida cristiana en la juventud mallorquina. Se había comenzado a incorporar jóvenes que no eran de la Acción Católica, venían de fuera. Dijo en su rollo: al exponer nuestras ideas apostólicas, ocurre lo que ya sucedió al maestro. Un pequeño grupo de incondicionales que a la hora de la prueba se reduce, se achica. Un grupo más numeroso que sigue a cierta distancia. Y un grupo mayor que fluctúa, osana, crucifícale, según las circunstancias. Y después, escribas y fariseos. La historia se repite. Frente al cuerpo místico de Cristo, decía Eduardo, frente a la Iglesia en acción sobre sus miembros, frente a la acción católica, grupos de escribas y fariseos tendiendo lazos dialécticos, rasgando sus vestiduras y pidiendo milagros. Más, estas dificultades no han de aplastar al militante, porque estas cruces, esta vera cruz con que el Señor está robando a la juventud de la acción católica, no es más que la fragua donde quiere templar y purificar su espíritu. Esto comprueba que los inconvenientes infligidos al movimiento de cursillo de cristiandad ocurrieron desde el comienzo de su práctica. Y si lo sabemos aprovechar, sirven para idear el solidificarse en este tiempo, y es muy posible que sirva para mí lo va a servir para el futuro. En este año, 1946, comenzó a funcionar la Escuela de Dirigentes, como ya dije, cuya dirección espiritual estuvo a cargo del sacerdote Seguí y del padre Gallá. También aparece el primer número de proa, que era la continuación de la numeración de las publicaciones de los jóvenes de la Acción Católica, que era la que compartía en su contenido los acontecimientos de aquellos días. Se sigue con la consigna de celebrar ejercicios espirituales. En marzo de 1946 se celebra la sexta tanda de ellos y fueron dirigidos por el padre Seguí, que era en ese tiempo superior del monasterio de La Real. El cursillo celebrado en San Salvador en septiembre de 1946 fue el segundo de cristiandad. Por fin hemos llegado, decía una de las notas de la documentación de aquellos días. Ya estamos en el alto monte de San Salvador. Primeramente rendimos visita a la Virgen, que nos estaba esperando, y seguidamente abordamiento al agua como piratas que atacan una nave en el rico botín que lleva. Es decir, buscaban ese botín. Claro, el reverendo padre Juliá fue otra vez el director espiritual y fue acompañado por los que fueron el rector, Eduardo, Antonio Ruiz y Guillermo Estarella. Y vinieron esos cursillos posteriores a este y se completaron una tanda de 25 cursillos que entran en el nacimiento. Estos 5, que son anteriores a la peregrinación a Santiago, y 20 más que ocurren en el año 49, cuando se dejó el goteo. Es decir, cuando se empezaron a hacer cursillos seguidos. 20 en un año, imaginemos. ¡Qué movida! Bien, siguieron con esa movida, pero estos entran dentro del nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del nacimiento entra el 44 y el último del 49. Son los cursillos reconocidos actualmente, están reconocidos también por ideas fundamentales. ¿Qué quiero decir? Que son 25 en total en esa década. Corto aquí un poquito porque no sé cuánto tiempo. A mí me dijeron, vos tenés que hablar lo que busco. Bueno, no. Yo creo que hay que hablar un tiempo prudencial. Podría seguir porque hay mucho para compartir. Pero creo que esto, con lo dicho que le pasó a Eduardo ya de entrada, más esto, yo creo que por ahí puede dar lugar a alguna conversación, a alguna pregunta. Yo tengo mucho desarrollado. Es decir, los 2 cursillos del 48 incluso
está dicho, está documentado. Se hicieron dentro de los cursillos de adelantados de peregrino. Es decir, no es solamente como los del jefe, sino los de adelantado. Y en cierto momento Eduardo dijo que estos son los cursillos que lo impulsaron a todo lo que después se llamó cursillo de cristiandad, que recién recibe ese nombre en el año 53. Yo tengo mucho para decir, pero me parece que quizás es conveniente de que vaya ya cerrando. Ya llevo, yo calculo media hora, ¿sí? Ustedes me dirán una ceñita, no sé quién, pero a lo mejor me puede indicar si puedo seguir un poquito más, si no, voy cerrando acá. Puedes seguir 10 minutos más. 10 minutos más, bien. Entonces, el primer cursillo todo lo tenemos claro, el 7 de enero al 10 de enero, y cursillo se lanza, avanza. Lo que sucede es que a fines de ese año 49 hay un discurso de Eduardo que para mí fue la clave que abre las puertas totales de la Iglesia, porque Eduardo todavía no estaba conforme. Había muchas cosas que no estaban dentro del carril que él pretendía. Él pretendía un apoyo directo de la jerarquía. ¿Y qué sucedió acá? El discurso de Eduardo fue respondido por el obispo. Esto fue cuando se produce la bendición a dos manos del obispo, que ocurre a fines de 1949. Fue el espaldarazo de la Iglesia al movimiento. Yo voy a tratar 3 párrafos de lo que dijo Eduardo. Los cursillos también tienen sus espinas. Una vez más repite que hay problemas, que hacen problemas, que nos crean problemas. El signo de las obras de Dios son las persecuciones. Una de las cosas más curiosas de nuestros cursillos, que nos hace vislumbrar lo mucho que deben fastidiar al diablo, son las murmuraciones, los cuentos, los líos y las tonterías que los eternos sembradores de cizaña van esparciendo para sofocar el buen trigo. Que si lo que queremos es dejar fuera de combate a los ejercicios de San Ignacio, que hacemos extraperlo, que si tales resultados se deben a reacciones psíquicas provocadas científicamente, todo en contra. Que si los hipnotizamos, que si todo sería, bueno, igual de farisaicos y de malintencionados. Y por último, seguramente sin saberlo, y desde luego sin quererlo, añadió Eduardo, ya un numeroso coro, un numeroso multitud sería de cursillos que no sirven. ¿Cómo no sirven? Si los cursillos no fueran los cursillos, no sirven, pero si son cursillos los ideados, los pensados, entre un grupo de seglares, los cursillos sirven y está comprobado. Todo esto no nos asusta, dijo Eduardo en ese momento. Todas las cosas, las calumnias que les hacen, no nos asusta, sino que nos da ánimo. Ello es una prueba palpable de que caminamos por los caminos de Cristo, ya que nos cruzamos con los mismos personajes. Él encontró en su camino aquellos lazos dialécticos que le pedían milagros. Hasta le decían que los diablos no huían por su poder y su gracia, sino en virtud de Belcebú. Entonces, a los cursillos y a los grupos le pedía él al obispo, solamente le faltan una cosa, que usted, vuestra excelencia, al serle presentadas las conclusiones que sobre los mismos se han tomado, para someterlas humildemente a vuestra aprobación pastoral, reciban con vuestra rúbrica la aprobación de Cristo, cuya legación ostentáis entre las ovejas de esta diócesis. Si las rechazas, no dudes, Dani, que seguiremos trabajando según los nuevos métodos que nos indicará aquel que el Espíritu Santo ha puesto para regir la Grey mallorquina. Si las aprueba, no dude tampoco nadie que nada habrá entonces, pese a todas las críticas, a todas las murmuraciones y a todos los prejuicios, capaz de detenernos.
en nuestro camino, porque entonces andaremos en las sendas de aquel que nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos bajando. La respuesta del obispo ya se sabe que fue totalmente afirmativa, que les dijo que siguieran adelante, que los bendecía a dos manos. Esto fue el respaldo que Eduardo quería. Ahí se abrieron lo que se dice las puertas de la Iglesia para el movimiento de cursillo de cristiandad. Bueno, en 1953 saltan a la península, también hay inconvenientes con los números de los cursillos. El primero en cierto momento, el primero de Valencia, que fue en el 53, fue en agosto del 53, del 15 al 18 de agosto, parece que no lo contaron los nacionales, pero por fuera parece que no, el de Valencia no. Esto sucedía en la central, en Madrid, ¿no? Bueno, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Los inconvenientes existieron siempre. Yo creo que si yo tengo que decir algo del momento actual, bueno, es lo que ocurrió siempre en Cursillo. Pero es así. Y los de siempre, siempre, vuelven. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que entender y aceptar que esto es parte. Los inconvenientes estuvieron, están y estarán. Pero tenemos que ver el futuro como Dios quiere que sea. Y nosotros poniendo, por supuesto, lo nuestro. Pero Dios quiere que sea. Es decir, esto nace por medio del Espíritu Santo. Él es el que hace la fundación primera, la segunda es la de Eduardo, pero el Espíritu Santo continúa guiando el movimiento. Yo tengo alguna frasecita sobre estas cuestiones, porque la mayoría de edad del movimiento sabemos que ocurrió cuando allá por el 54, creo que fue, sí, por el 54, entiendo que no me equivoco, fue cuando se crea el secretariado diocesano de Mallorca, que fue el primero después que se lo baja. Es decir, no pudo continuar, todo fue a Ciudad Real. Pero bueno, el movimiento tiene mucho para hacer en adelante, y nosotros contamos con la fuerza del Espíritu Santo, y por supuesto poniendo nuestra voluntad también. Los secretariados son para servir a los más y mejor que sirvan. Los dirigentes que piensan serían su predilección. Quiere decir que los secretariados tienen que buscar gente que verdaderamente se interesa, que piense y dejarlo que piensen. Porque también ha pasado, y ha pasado en secretariados nacionales, yo lo he vivido en directo, que por ahí se disgustan porque uno está buscando, porque uno está estudiando, porque uno quiere conocer el pensamiento de Eduardo Bonín. Pero pucha, si lo han acordado ustedes, los organismos han acordado muchas cosas, y en los últimos 12 años anteriores a esta sede no había discusiones. Eduardo era el fundador. Miren, es el fundador, pero lo que quiero decir, que lo venían diciendo. Hace mucho que se viene, más de 30 años que se viene diciendo que Eduardo es el fundador. Lo que pasa es que cada vez se fue asentando más y más, hasta que llegó al organismo mundial que lo define y lo dice concretamente como lo dice Mallorca. ¿Qué quiere decir el organismo mundial? Durante 12 años vino diciendo que Eduardo Bonín es el fundador. ¿Cómo podemos ahora decir que no lo es? No se entiende, yo no lo entiendo. Pero bueno, entiendo al ser humano que tiene estas cosas, porque todos los secretariados, todos los grupos operacionales se manejan de la misma manera, todos. Tienen siempre alguno que se maneja de una manera que no va. Y esos ejercen poder, se creen que tienen el poder, un poder humano, no un poder cristiano, que siempre es servicio, siempre es servicio. Termino con una cosa que encontré antes de ayer. Miren, es cortita. Es del Papa. No lo dice para cursillos, lo dice para otros, pero creo que sirve. El Papa, déjenmelo encontrar, él dice algo que lo dice para las hermanas, son para mujeres, son para consagradas. ¿Qué sucede? Que cuando habla, él les dice que hay que revivir el carisma,
hay que ir al carisma, no se puede dejar el carisma. El carisma es todo para la mujer consagrada, monja. Lo mismo se puede decir del movimiento de cursillo para nosotros. Lo mismo se puede decir para cualquier asociación, para cualquier movimiento eclesial. ¿Qué quiere decir el Papa? Aunque ahora no lo encuentro, no importa. Creo que con la idea de que yo lo estoy transmitiendo, estoy compartiendo algo de él, que él reconoce el valor del carisma. El valor del carisma no se puede cambiar. Y el inicial es el fundacional y sigue en este tiempo, vive en este tiempo, como va a vivir en el futuro. No lo podemos hacer que no viva. Yo creo que con esto puede venir la creatividad de cada ser humano. Yo creo que cada persona tiene que buscar en sí mismo, qué puede aportar, qué creatividad puede compartir con otros, y el movimiento va a seguir porque tiene mucha gente que está buscando, que tiene deseos, quiere saber más, quiere conocer más, y no se les puede decir que no. Porque cuando tienen una reunión en su diócesis, con su obispo que la apoya, no puede venir el secretariado nacional a decirle, no, señores, no va por ahí. No puede el organismo mundial venir a decirle a un episcopado, no, señores, no. ¿Cómo? La iglesia la formamos todo. La iglesia, los movimientos tienen una cosa como el de Cursillo, una cosa que es nacional, pero que al mismo tiempo es diocesana, y es diocesana por sobre todo. ¿Por qué? Porque el movimiento nace siempre en una diócesis, todo lo cristiano siempre sale de una diócesis. Es decir, cuando llega a la cúspide del servicio, que sería allá por lo que sería el dicasterio, el organismo mundial no puede pedirle a otro, porque si se dividen a las formas diferentes de los lugares que ya existen, se pierde todo. No se puede. La dignidad está ante todo. Y no podemos nosotros no tener respeto por la dignidad del otro. Entonces todo vale. Nosotros estamos unidos con el Papa, con los obispos y entre los laicos. Y esto es la iglesia. Estamos todos en esa línea. Pero eso sí, si se viene a hacer algo que no corresponde, no. Yo digo porque ha pasado. Esperemos que no vuelvan a pasar en el futuro, porque lo podemos corregir si lo pensamos y lo aceptamos. El Espíritu Santo nos sigue acompañando. Creo que más o menos di el pantallazo que deseaba más o menos. Tengo mucho más, pero bueno, el tiempo hay que cumplirlo también. Así que desde ya, yo les doy gracias por haberme escuchado y disculpen si dije algo impropio, pero lo que dije lo digo de corazón, eso seguro. De colores.